Lo que nosotros hemos estado haciendo es desde el principio una preproducción que se basó mucho en la visión de nuestro escritor Leonel Novoa, en el cual nos reunimos y nos planteó la idea. Nos planteó la idea y en esa idea empezamos un poco a soñar, ¿verdad? En la industria creativa creo que todo nace con un sueño y es así que nace la nueva Loca de los Gatos. La Loca de los Gatos trata de Maya, Maya, una niña de 11 años que descubre que su familia tiene un largo linaje de ser la Loca de los Gatos, que es un título honorífico que se les da a las mujeres de su familia de generación en generación para ser ese puente entre el mundo secreto de los gatos y los humanos. La misión de la Loca de los Gatos es mantener ese equilibrio y la paz entre el mundo humano y el mundo de los gatos. Entonces de eso nace un preguión y me dice, hagamos una animación. Entonces con él empezamos ya a realizar esa parte. En esa parte después nosotros participamos en Pixel y gracias a Dios fuimos ganadores dentro de lo que es este premio Pixel. Cuando uno agrega directamente a profesionales al proyecto, es importante tener la confianza, ya que también se buscó cuando se armó el equipo de trabajo a profesionales que ya sabían qué es lo que tenían. Es por eso que nosotros les hemos dado también esa libertad de ir agregando y poniendo y hacer lo que ellos saben, ya que en mi caso no soy animador, ¿verdad? Yo vengo de una escuela bastante económica, que es la licenciatura de Mercadeo y Publicidad, además un poco de lo digital, ¿verdad? Que ya es el marketing digital, y como que al principio costó un poco, pero con el equipo de trabajo fuimos hablando, fuimos comprendiendo y fuimos viendo todos los procesos que se fueron realizando en cada una de las partes, y la verdad que ellos, todo el equipo es muy profesional, un equipo que realmente está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y que va poco a poco avanzando en lo que es cada una de las etapas del proyecto. Cuando nosotros empezamos a ver cada uno de los elementos del diseño de la animación, empezamos a ver colores cálidos que sean muy latinoamericanos, el cual nos representara no solo como país, sino que como región dentro de lo que son los mercados internacionales, el cual es muy bien visto, ¿verdad? Como series que han salido directamente ya hasta en Netflix, ¿verdad? Directamente de productos latinoamericanos, y así se pidió a los diseñadores que ellos crearan algo bastante colorido, con elementos que fueran característicos de cada una de las partes de Latinoamérica. Es por eso que van a notar muchos elementos que les van a parecer muy naturales dentro de lo que es la cultura como país, como también Latinoamérica. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¿Pero qué? ¿Él habló? ¿Qué? ¿Tú también hablas? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau.
Lamentamos interrumpir la fiesta de transición, pero es necesario que la loca de los gatos entre en acción. Ellos son todo un amor. No lastimarían ni a una mosca. O quizás sí. Momento de tu juramento. Y de la declaración. Los personajes de la historia son, bueno, Maya, una niña de 11 años, que es la protagonista, su gato acompañante, que se llama Kubrick, el mejor amigo de Maya, el mejor amigo humano de Maya, que se llama Francisco, y su abuela, la antigua loca de los gatos, que se llama Nancy, y el gato acompañante de la abuela Nancy, que se llama Beto. Lo que más me gusta de la serie, aparte de que hay gatos, es que me gustan mucho los personajes. Creo que son personajes muy lindos y muy inspiradores. Me parece que Maya es un buen ejemplo, un buen personaje de inspiración para las niñas y para los niños también, pero sobre todo para las niñas, para que sean más valientes y para que sean más atrevidas, y para que sepan que ellas pueden hacer muchas cosas. También me gusta mucho el personaje de Francisco, que es un personaje muy determinado. O sea, se dice de él que es paranoico, pero en realidad creo que es muy valioso que los niños sean determinados y tengan intereses. Entonces me parece que los personajes son muy inspiradores. La otra parte que nosotros vimos es ponerle también un poco de salsa a todo esto con nuestra vida diaria, ¿verdad? En el caso, dentro de los gatos más sabios, ¿verdad? Que está ahí, va a aparecer mi papá, en el cual pues fue muy bueno porque le da, en el caso me da un sentido muy único a lo que es el producto. Bueno, mi sueño realmente es que se produzca y que se realice, pues una forma, directamente si hablamos de sueño, es que es, bueno, inmortalizar un poco a mi papá en el sentido de que va a estar en una animación, va a estar ahí y es un personaje de los principales. Bueno, realmente eso, cuando estábamos haciendo toda la parte de la planeación fue un sueño, pues porque con Leo, que igual lo conoció, igual lo vio, siempre decíamos, hey, hay que hacer algo con el Beto, pues, y digamos que si esto llega a trascender a lo que se quiere, ¿verdad? Eso se va a hacer un sueño realidad.